En este vídeo se resuelve un ejercicio de operacionales correspondiente a la convocatoria de febrero de 2012. El enunciado del problema sería el siguiente. Dado el circuito de la figura adjunta, se pide, en primer lugar, obtener una expresión que relacione U sub 0 con U sub e. Esto es, nos están pidiendo la ganancia. En segundo lugar, nos piden obtener el valor de U sub 0 cuando U sub e es igual a 21 voltios, considerando para ello que la tensión de alimentación es de más o menos 12 voltios. Además, nos dan como datos los valores de las resistencias del circuito. Si apreciamos la figura que nos suministran, podemos ver claramente que la salida está tocando lo que sería la pata menos de lo que sería el operacional, lo que significa que el circuito está realimentado negativamente, con lo cual estará trabajando en zona lineal. Si consideramos que estamos trabajando con un amplificador de operación ideal, entonces se cumplirán dos cosas. En primer lugar, se cumplirá que su impedancia de entrada es infinita. Eso significa que las intensidades por la pata más y la intensidad por la pata menos son ambas de 0 amperios. Además, se cumple que tiene una ganancia infinita, lo que se traduce en que la tensión de la pata más, que en este caso es de 0 voltios, va a ser igual a la tensión de la pata menos y en consecuencia también en ese nodo que tenemos ahí indicado va a ser de 0 voltios. Si aplicamos Kirchhoff de intensidades en lo que vamos a llamar nodo A, que será el indicado en la figura, y etiquetando como I1 la corriente que atraviesa R1, I2 la corriente que atraviesa R2, I3 la corriente que atraviesa R3 e I5 la corriente que atraviesa R5, el teorema de Kirchhoff nos dice que intensidades entrantes tienen que ser igual a intensidades salientes. En consecuencia, se tiene que cumplir la ecuación I sub 1 más I sub 3 es igual a I sub 2 más I sub 5, ecuación que llamaremos ecuación 1. A continuación vamos a expresar las anteriores intensidades en función de las tensiones existentes en cada extremo de las resistencias que atraviesan. En este caso, si llamamos U sub A la tensión que está soportando la resistencia R sub 2, podemos decir que I sub 1 sería tensión en un extremo U sub E menos tensión en el otro extremo U sub A partido de la impedancia que sería R1. De igual forma, a través de la ley de Ohm, I sub 2 sería U sub A partido de su impedancia que sería R sub 2. Ahora si nos fijamos, los nodos que conectan R3 y R4 están también conectados a la patilla de salida, con lo cual la tensión que soportan todos esos puntos es U sub 0. En consecuencia, podemos decir que I sub 3 sería tensión en un extremo que sería U sub 0 menos tensión en otro extremo que sería U sub A partido de la impedancia R sub 3 y finalmente I sub 5 sería tensión en un extremo U sub A menos tensión en el otro extremo 0 voltios al ser la pata menos, que por ser ganancia infinita coincide con la tensión en la pata más que está conectada a tierra y por tanto es 0 voltios. A continuación lo que vamos a hacer es sustituir los valores anteriores en la ecuación 1. La ecuación 1, si recordamos, era la que provenía de aplicar Kirchhoff de intensidades en el nodo A. Hemos calculado las expresiones de las intensidades en función de las tensiones que soporta cada resistencia y entonces sustituyendo esos valores obtenemos la ecuación de la figura. En esta ecuación podemos agrupar cada término por separado y a partir de ahí podemos despejar el valor de U sub 0, que nos conduce a lo que vamos a llamar ecuación 2. Si sustituimos los datos del enunciado en la ecuación 2, particularizamos los valores de las resistencias que nos dan y entonces, sustituyendo los valores expresando en kiloohmios por potencia de 10 elevado a 3, podemos simplificar algunos datos y nos conduce a una expresión numérica para la ecuación 2. Es necesario buscar una nueva ecuación para eliminar la dependencia de U sub A. Para ello vamos a aplicar nuevamente Kirchhoff de intensidades en lo que ahora vamos a llamar nodo B, que es el mostrado en la figura. En este nodo
vamos a llamar I4 la intensidad que atraviesa la resistencia R4, I5 la intensidad que atraviesa la resistencia R5. Y según Kirchhoff, la suma de I4 más I5 entrantes al nodo tiene que ser igual a la intensidad de la pata menos que entra en el operacional. Sin embargo, como hemos dicho que el operacional es ideal, esa intensidad de la pata menos tiene que ser 0 amperios. Con lo cual la ecuación 3 se nos transforma en I5 más I4 es igual a 0. Volviendo a expresar las intensidades en función de las tensiones que soportan las resistencias y considerando U⁴ la tensión que soporta la resistencia R2, podemos decir que la I5 sería tensión en un extremo U⁴ menos tensión en otro extremo 0 partido de R5, y la resistencia R4 está tocando la salida, con lo cual la tensión que soporta uno de sus extremos es U⁴. En consecuencia, I4 podemos decir que sería tensión en un extremo U⁴ menos tensión en el otro extremo 0 partido de la impedancia R4. A continuación procedemos a sustituir los valores anteriores en la ecuación 3. La ecuación 3 es la que provenía de aplicar Kirchhoff intensidades en el nodo B, y sustituyendo las intensidades que hemos calculado a partir de sus tensiones, obtenemos una nueva ecuación que nos relaciona U⁴ con U⁴. De ahí es posible despejar lo que sería el valor de U⁴. Esto nos conduce a una nueva ecuación 3 en la que tenemos una nueva expresión para U⁴. Sustituyendo valores en los datos a partir de los datos que nos dan el enunciado, para la ecuación 3 obtenemos una expresión en la que es posible simplificar de nuevo la potencia 10⁻³ proveniente del kiloohmio, y entonces obtenemos una ecuación 3 que nos despeja el valor de U⁴ como menos 3/5 de U⁴. Uniendo los resultados obtenidos en las ecuaciones 2 y 3, podemos sustituir el valor de U⁴ obtenido en la ecuación 3 en la ecuación 2 y obtenemos una expresión que nos relaciona U⁴ y U⁴e. Despejando de ahí la expresión de la ganancia, esto es, buscando una relación entre U⁴ y U⁴e, obtenemos que el cociente U⁴ partido U⁴e se puede obtener como menos 10 partido 21. Esto es, la ganancia en lazo cerrado al circuito vale menos 10 partido 21, con lo cual quedaría terminada la primera parte del problema. A continuación procedemos a resolver la segunda parte del ejercicio, donde nos piden obtener el valor de U⁴ cuando la tensión de entrada es de 21 voltios, considerando para ello que la tensión de alimentación VDC es simétrica con valor de más o menos 12 voltios. Para ello, partimos de la expresión de ganancia obtenida en el apartado anterior y despejamos de ahí la U⁴ en función de U⁴e, sustituyendo en esta expresión el nuevo valor de U⁴e dado en el enunciado de 21 voltios, obtenemos un valor de salida previsto de menos 10 voltios. Como este valor de salida menos 10 voltios está dentro del rango de tensiones de alimentación, más menos 12 voltios, podemos decir que el circuito no presenta saturación y, en conclusión, la salida del circuito será los menos 10 voltios calculados. Si, por ejemplo, hubiéramos obtenido un valor previsto de menos 20 voltios, como ese menos 20 voltios está fuera del rango de alimentación, lo correcto hubiera sido decir que el circuito está saturado y entonces, en consecuencia, el valor de salida no hubieran sido esos menos 20 voltios, sino el valor de menos VDC, en este caso los menos 12 voltios, que sería el límite que nos ofrecería la fuente de alimentación. Con este valor de menos 10 voltios quedaría resuelto el problema y sería el fin del ejercicio.